Hoy vamos a retomar un poquito de la serie de estudios sobre el evangelismo y que estamos viendo el Evangelio de Marcos. Marcos capítulo 6, versículo 1. Marcos capítulo 6, versículo 1. Y vamos a leer hasta el versículo 6. 6 del 1 al 6. Dice así la palabra de Dios. ¿Ya estamos ahí? Marcos 6, 1. Dice así: salió Jesús de allí y vino a su tierra y le seguían sus discípulos. Llegó el día de reposo y comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndolos se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada, y estos milagros que por sus manos son hechos? ¿No es el carpintero, el hijo de María, hermano de Jacobo, de José y de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía: no hay profeta sin honra sino en su propia tierra, y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos sus manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Bueno, quiero que veamos esta parte de la escritura. Me sorprende el versículo 6 porque Jesús le causó asombro a muchas cosas que el ser humano hacía. Dentro de ellos se asombró, por ejemplo, de la fe del centurión. Se asombró de la mujer que tenía tanta fe y tocó su manto y sanó. El ser humano le causa asombro por lo que hacemos. Pero aquí me sorprende que lo que le asombró a Jesús fue la incredulidad. ¿La incredulidad de quiénes? A ver. Y la incredulidad se manifiesta por las preguntas. No son de los discípulos, es de la gente de su pueblo, es la familia suya, sus hermanos, es su casa, es su familia, es su pueblo, y es donde es rechazado, a donde no es aceptado Jesús. Imagínense nada más, uno ve a los políticos y cuando llegan a su pueblo le barren, le pintan, y no, sobre todo, aplausos, llevan una banda, ¿sí o no? Sí. Eso hace la gente del mundo con los políticos. Bueno, pero a Jesús nos muestra la palabra que Él era todo lo contrario. Jesús era algo tan simple, tan sencillo, que lo veían peor que un hombre común. Por eso las preguntas, fíjense, quiero que vean ustedes el versículo. No, a ellos les gusta la enseñanza, a ellos les gusta lo que Jesús hace, pero lo que no les gusta, ¿de quién viene? Porque Jesús era una persona sencilla. A veces nosotros esperamos, y la verdad, por ejemplo, si pusiéramos un anuncio a donde decimos: viene el americano fulano de tal, viene a hacer un evento de matrimonios, capaz y hasta inconversos, gente que no le invitamos puede venir porque dice: va a venir un gringo, va a venir uno de ojos azules. Pero si dicen: va a haber una cena de matrimonios, a ver si van, y ¿quién lo va a dar? Pastor Pedro. Ese morenito, ese no. Pero no, hermanos, escuchen bien aquí. A Jesús lo menospreciaron los suyos, los de su casa, los de su pueblo, lo desecharon. Porque mire, dice ahí que Él llegó en el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga. Y muchos, fíjense, no eran unos cuantos, muchos, oyéndolo, se admiraban de lo que enseñaba, porque nadie podía refutar lo que él enseñaba. Nadie. Fui a predicar en un lugar
Y me llamó la atención porque al finalizar yo sabía que había incomodado la palabra y de pronto me dicen, es que predica bien duro. No, hombre, habla muy fuerte. Y hizo una pregunta a una persona y dijo, a ver, ¿es Biblia lo que nos enseñó? Y dijeron, no, pues sí. ¿Y entonces? Porque si fuera un pensamiento de hombres, pues, ¿para qué le hacemos caso? Pero si es la palabra de Dios, es Dios hablando a nuestras vidas. Lo que pasa es que a veces no entendemos que Dios puede usar un vaso. Y Máximo en este caso no era un hombre común, era el Hijo de Dios, que había nacido en Belén, en un lugar insignificante, que había crecido en Nazaret y todo el mundo lo veía, era un carpintero, una persona común. Y había gente de un estrato social muy alto en esos lugares. Recuerden que allí estaban en esa región estaban los cobrar impuestos, los escanos. ¿Sí está bien? Ok, bueno, ahí había gente muy pudiente, sin embargo él era, ¿qué cosa? Carpintero. Y por eso, miren, escuchen bien esto lo que dice aquí, que se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? Siempre es importante la pregunta, porque la pregunta demuestra lo que hay en el corazón del ser humano. Recuerden eso. Cuando usted pregunta algo, se ve la intención también. Porque acuérdense que cuando Jesús oía las preguntas, él ya sabía lo que había en el corazón de las personas. O sea, aquí escúchenme, dice, ¿de dónde tiene estas cosas? Si es un carpintero, si es un hombre que ha crecido aquí, lo vimos, es hijo de María, dicen aquí, ¿sí o no? Ahí en el versículo 3 dice, ¿no es el carpintero el hijo de María? No dicen de José y María, porque ellos sabían que no era de José. Por eso tan es así que más adelante le llegan a refutar y le llegan a decir, nosotros no somos hijos de pecado, ¿Por qué le decían eso? Porque ellos sabían que no era hijo de José. Entonces, este menosprecio de la gente, de su gente, se demuestra con esas preguntas, porque dice, ¿y qué sabiduría es esta que le es dada? Reconocían que no había hombre más sabio que él. Lo reconocían. Pero no basta eso, porque si tú reconoces, imagínense lo que él enseñaba, reconocían lo que él hacía y aún así cuestionaban lo que él era. Tomen en cuenta esto. Por eso preguntar, ¿quién es? Y aquí cabe la pregunta para nosotros. ¿Quién es Jesús para nosotros? Siempre les he dicho que hay gente que solamente quiere un Dios que lo bendiga, su proveedor. Y es cierto, Jesús es el buen pastor. Hay gente que solamente quiere que Dios los sane. Y Jesús es el sanador. Ayer les decía yo, en un inicio podemos conocer a Jesús como nuestro Salvador. Luego entramos en una etapa donde empezamos a estudiar la palabra y empezamos a conocer su voluntad. Necesitamos aceptar a Jesús como nuestro Señor, porque aprendemos sus mandamientos. Él manda y nosotros tenemos que hacer. ¿Verdad que sí? Pero no se queda ahí. Luego entramos en un nivel a donde no solamente Jesús es nuestro Señor, tiene que ser nuestro Rey. Que Él gobierne toda nuestra vida. Así que yo no sé en qué etapa usted está, en qué etapa se quedó, si está usted en que Jesús es su Señor, o en que Jesús solamente es su Salvador. Y cuando Jesús es su Salvador, a veces resulta que solamente nos quedamos ahí. Jesús es mi Salvador, Jesús es mi proveedor. Y siempre estamos buscando eso. Hay una iglesia que se quedó en esa etapa.
Y es esa iglesia campañera que anda buscando dónde hay campañas, dónde sanan, dónde hacen milagros, dónde van a orar por mí para que Dios me prospere, para que Dios me bendiga. Si tienes todo en Cristo Jesús, pero te tienes que preguntar, ¿quién es Jesús para ti? Su familia le dice, es mi hermano, es mi hermano. Y no lo veían como el Hijo de Dios. A ver, quiero que vaya al libro de Mateo y escuche bien. Esta pregunta Jesús lo hace. Mateo capítulo 16, versículo 16, por favor. Bueno, antes. Mateo 16. Vamos a leer. La pregunta que Jesús hace está en el 15. Dice, y les dijo, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Pero antes, porque estaba, a ver, permítame tantito. En el 15, ¿qué les dijo? En el 15, vamos a ver, dice. No, desde el 13 dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dice? Toma en cuenta esto. Esta pregunta no es a la multitud. Esta pregunta es para ¿quiénes? Sus discípulos. Para sus discípulos. Dice, diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ahora tomen en cuenta esta pregunta, porque esta pregunta tiene mucho sentido. En la pregunta está la respuesta. Jesús, con mucha sabiduría, le hace esta pregunta a sus discípulos. ¿Quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Aquí en esto está la respuesta, porque dice el Hijo del Hombre. Esta palabra ya estaba profetizada en Daniel. Fíjense, Daniel capítulo 7, versículo 13. Quiero que lo vean, porque les digo, nosotros tenemos que saber para quién es Jesús para nosotros, porque ese es el problema, que en su pueblo era Jesús el carpintero, Jesús el hijo de María, Jesús así. Llego a mi pueblo y me dicen, Pedro el Charal. ¿Quién soy? ¿Quién es Jesús? Ahora, yo lo de menos, porque aquí lo importante es Cristo, no yo. Pero a veces así, donde eres conocido, como que te tienen en poco. Me acuerdo una vez estaba un muchacho queriendo cantar, y decía, ahora ese va a ser cantante. Y llegó a ser un cantante profesional. Pero que cuando tú inicias, todo te minimizan, te menosprecian, hasta que ven el resultado. ¿Sí? Entonces, igual pasó con Jesús, pero Jesús hace esta pregunta y les digo, en Daniel 7:13 dice, miraba yo en visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos y las naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino, uno que no será. O sea, cuando él dijo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre?, le estaba hablando a un pueblo que conocía esta palabra, que sabían que iba a venir alguien enviado de Dios, que iba a ser hombre, pero que iba a ser a la vez Dios también. Porque Jesucristo es hombre, pero es Dios. Ahora, esta parte yo quiero que lo tomen muy en cuenta, porque para nosotros, ¿quién es Jesús? ¿Qué es Jesús? A veces lo vemos nada más, les digo, como nuestro proveedor, como nuestro pastor, como nuestro sanador, y ahí queda. Pero tenemos que reconocer a Jesús como el Hijo de Dios. No un hombre simplemente, como el Hijo de Dios, al cual se le heredó todas las cosas, y estamos en Él, y en Él estamos completos. Porque Él es la plenitud, dice Colosenses 2, 9 y 10, que es la plenitud del Padre, que todo nos llena en todo. Y nosotros estamos completos en Él. ¿En quién? En Jesucristo, el Hijo de Dios. Es increíble, hermanos,
que esta gente hiciera esas preguntas y ellos mismos se respondieran. ¿No es este Jesús el carpintero? ¿No es este Jesús el hijo de María? Además, ¿no están sus hermanos con nosotros? Dicho sea de paso, de aquellos que creen que María fue la siempre Virgen María. No, espera. La Biblia no dice que María fue la siempre Virgen María, porque ahí nos muestra que tuvo otros hijos. Está diciendo sus hermanos. El argumento que pone la iglesia tradicional es que hermano nos llama a todos los que hemos creído en él. No, espérense. No está hablando de eso, está hablando de los hijos de María. Y además pone los nombres. ¿Cuántos nombres son? No, son 3, ¿no? 3, ¿verdad? Son 3. Y luego dice, y sus hermanas. No dice y su hermana, dice y sus hermanas, ya. Mínimo habla de 2 hermanas, aunque el pueblo judío, como era patriarcal, no menciona el nombre de las mujeres. Pudieron haber sido más mujeres, pero como está en plural, no puede ser una. Mínimo son 2. 3 y 2, 5. Entonces, mínimo Jesús tuvo 5 hermanos por parte de María. ¿Sí? No puede ser la siempre Virgen María. No puede ser. Claro que Jesús fue en la concepción por el Espíritu Santo, ahí sí era virgen. ¿Sí? Pero ya después los demás, no fue obra del Espíritu Santo, fue obra de José, sin lugar a duda. Y por eso no puede ser la siempre Virgen María. Pero bueno, eso lo dejamos a un lado, eso no estamos tocando nuestro tema, sino aquí la pregunta es, ¿conocemos a Jesús? ¿Le damos realmente el valor que debe tener? ¿Quién es Jesús para nosotros? Mire, yo me sorprendí en la Biblia que los demonios reconozcan a Jesús. Los demonios, reconocen a Jesús. Mire, déjenme ver en la Biblia. Vaya al libro de Marcos, que estamos estudiando Marcos. Pero recuerda un poquito, retrocedemos. 1:24, miren lo que dice Marcos 1:24, por favor, dice. ¿Se acuerdan ustedes de esto que ya lo estudiamos, verdad? Sí. Ahora, estábamos en Capernaum ahí, y dice ahí, el 24 dice, diciendo, ¿qué tienes con nosotros? Jesús Nazareno. ¿Has venido para destruirnos? Escuchen bien lo que dice. ¿Cómo dice? Sé quién eres, el santo de Dios. Mire, estos demonios reconocían que Jesucristo era el santo de Dios. No era cualquier ser humano, no era cualquier cosa. Era el santo de Dios que estaba ahí. Se humillaba. Reconocía quién era Jesús. Y a veces nosotros, cuando estamos en su presencia, cuando estamos alabándolo, no somos capaces de tener esa actitud de reconocer quién es Jesús para nosotros. ¿Sabe por qué a veces no cantamos, no le adoramos, no le exaltamos? Porque no hemos reconocido, no tenemos identidad de quién es Cristo. Si reconocemos, wow, tú eres todo para mí, tú te mereces toda la gloria, tú te mereces todo el honor, Señor. Pero tenemos que primeramente reconocer quién es Jesús para mí. Porque si nos diéramos cuenta que Él es nuestro Salvador, ¿de dónde nos rescató? ¿De dónde nos sacó Jesús? ¿Quiénes éramos? ¿Dónde estábamos? Y ahora, ¿dónde estamos? Si le creemos que nos perdonó y nos libertó, Él es el Santo de Israel, nos santificó y nos trajo su presencia. Y tenemos que vivir con reverencia hacia Él, con temor hacia Él. Estos demonios, hermano, reconocían, dice, sé quién eres. ¿Usted sí sabe quién es Jesús? Si nosotros hacemos caso a esas preguntas, tenemos que preguntar, ¿quién es Jesús para mí? ¿Quién es Jesús? ¿Es mi Salvador? Sí, ya, es mi Salvador. ¿Es mi Señor?
Pues vamos a ver. Es mi rey. Y allí ustedes vayan formulándose esas preguntas cada quien. Recuerde, esto no es para condenar, esto es para confrontarnos y ayudarnos a avanzar, a crecer, a ser cada día mejores hijos de Dios. La palabra nos tiene que iluminar. Pero aquí imagínense este demonio sabía quién era Jesús. Porque él decía, sé. ¿Quién se para y dice, yo sé quién soy en Cristo Jesús? Porque sé quién es Jesús para mí. Así. Ahora, vamos a Marcos, ahí Marcos capítulo 1, porque ese capítulo es muy rico. Marcos 1, 34, 10 versículos adelante. Usted adelanta su Biblia electrónica y encuentra en el 1:34, dice así: y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios y no dejaba hablar a los demonios. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque le conocían. Imagínense. Los demonios conocían a Jesús. Sabían que era el Hijo de Dios. Sabían de dónde venía. Y su familia, su pueblo, no lo sabía. Ven que sepamos rápido porque no quiero tardar mucho. Dice el capítulo 3, versículo 11, por favor, ahí mismo de Marcos. Marcos 3, 11. Dice, y los espíritus, estamos viendo cómo los demonios conocen a Jesús. Y si los demonios conocen a Jesús, nosotros deberíamos conocerlo mejor. Pero a veces nuestra pereza, porque no estudiamos, porque no nos damos cuenta, no oramos, no nos congregamos, no oímos la palabra de Dios, pues no sabemos quién es Jesús para nosotros. Lo tenemos que saber. Ahora, versículo 11, por favor, dice, 3:11 de Marcos, dice, y los espíritus inmundos al verle se postraban. Chequen esto. Estamos hablando de demonios, se postraban delante de él y daban voces diciendo, tú eres El Hijo de Dios. ¿Quién era Cristo para ellos? Era el Hijo de Dios. Y como sabían que era el Hijo de Dios, se postraban. Hoy nuestra soberbia nos ha coronado y nos cuesta trabajo postrarnos delante de Él. Pero tenemos que postrarnos, tenemos que reconocer, Señor, tú eres mi Rey, tú eres mi Señor. Me humillo ante ti, me quebranto ante ti, Señor. ¿Quién es Jesús? Por eso les digo, esta pregunta es muy importante. ¿Quién es Jesús para nosotros? Otro texto en Marcos 5:7, por favor. Marcos 5:7. Ya lo hemos visto todos estos versículos, pero quiero retomar un poquito de esto porque el Evangelio, sin lugar a duda, que nos enseña, los Evangelios nos enseñan cómo cada día tenemos que avanzar, madurar. Todo lo que Jesús hizo con los milagros, todo lo que Jesús hizo, lo que enseñó, las parábolas, hay misterios escondidos y tenemos que aprender día con día. Y yo les he estado invitando, lean el Evangelio de Marcos, relean el Evangelio de Marcos. ¿Por qué, hermanos? Porque la única manera que nosotros sepamos quién es Jesús para nosotros es que nosotros podamos leer la biografía de Él. Y la biografía de Él está en los 4 Evangelios. ¿Ah? Entonces, es Jesús tan impactante, hermanos, que aún los ateos luchan por aceptarlo, pero tienen que aceptarlo. Usted pregúntele a un ateo, ¿y en qué año vives? Pero no que no crees en Dios, pues si el que vino a partir la historia fue Jesús, ¿o no? Sí. ¿Por qué vivimos en el 2023? Porque a partir del año 0 nació Cristo y nace la era Cristo. Hoy ya los ateos ya no quieren poner 2023 después de Cristo. No, ya después, dice ya, ellos dicen después de la era, dicen. Pero no, hermanos, estamos hablando que Cristo fue tan importante, o es tan importante, hermano, que Él vino y partió la historia de la humanidad. No hay, escuchen bien esto, no hay otro hombre que haya influido tanto y no salió de su tierra. Todos lo juzgaban algo tan insignificante que decían, ¿quién es este carpintero? ¿Quién? ¿No es el hijo de María? Y sus hermanos, ¿no es nuestro hermano este?
Pero imagínense el impacto. Nosotros otra vez pensamos, voy a impactar a la humanidad, voy a salir a las naciones, voy a ir, voy a predicar. Jesús, hermano, caminaba en el desierto. Yo sueño con que la iglesia crezca, que Córdoba sea transformada. Jesús tenía 12. Imagínense. Pero ¿saben qué? Él partió la historia y después de muerto, mira, sigue trascendiendo, porque lo insignificante, acuérdense, lo vil, lo menospreciado del mundo, Dios lo puede hacer algo glorioso. Porque no confiemos en nuestras capacidades, dejemos que Dios obre en nosotros. Por eso Jesús dependía tanto del Padre, hermanos. Pero tenemos que saber quién es Jesús para nosotros. Aquí dice, fíjense, Marcos 5:7 me impacta mucho, porque dice, y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios? El demonio reconociendo que Jesús era Hijo del Dios Altísimo. Yo oro a Dios para que la iglesia no perdamos esa pasión, ese fervor, donde amemos a Dios. Yo estoy viendo que poco a poco a veces nos vamos enfriando. Nuestra reunión iniciaba a las 10, luego a las 10:05, luego a las 10:10, y como que ya estamos llegando a las 10:30. No, a las 10 es a las 10, ¿sí o no? Pues les invito, con todo el amor, a que lleguen a las 10. ¿Vale? Juntos nos vamos a gozar y vamos a tener más tiempo de alabanza. Y vamos a poder expandirnos en la enseñanza, hablar del amor de Dios. Así que les invito a que seamos. Pero todo esto es importante que respondamos esta pregunta. ¿Quién es Jesús para mí? Porque si lo tomamos como el carpintero, pues así va a ser nuestra actitud. Pues yo voy porque dicen que el carpintero está cada domingo ahí con nosotros. Pues sí. ¿Qué me puede dar un carpintero? No, pero si Jesús, eres Hijo del Dios Altísimo. Sí. Imagínense, los demonios así declaraban. ¿Qué tienes con nosotros, Jesús? Hijo del Dios Altísimo. No solamente reconocían la grandeza de Jesús, la grandeza de su Padre, y por ende dicen que hijo de tigre, ¿verdad? Entonces, hermanos, tenemos que nosotros reconocer. Ahora, Jesús le hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿Quién soy yo para ustedes? A mí me impacta. Regresemos a Mateo 16, donde estábamos, porque Jesús le hace esta pregunta a los discípulos. Dice que la gente, en el versículo 13, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías, o algunos de los profetas. Imagínense, hay gente así que está en el cristianismo. Sí, hermanos. ¿Quién dice Jesús? Jesús el profeta. Jesús el carpintero. Y así muchos que lo dicen hasta con un desdén, hablando de Jesús. Pero Él les dijo, ok, eso está bien, que la gente tenga opinión, que la que quieran. Pero le dice a sus discípulos, ustedes que me están siguiendo, a ver, ¿quién decís que soy yo? Y esa es la pregunta importante para nosotros. La gente puede tener una opinión generalizada de la que sea de Jesús. Pero nosotros que decimos que somos sus discípulos, para nosotros sí es importante esta pregunta. ¿Quién decís que soy yo? Y es una pregunta personal. Cada quien. ¿Quién dices tú que es Jesús para ti? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, y aquí está. Ojalá y nosotros podamos tener esa revelación, porque aquí habla de una revelación. Dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y entonces respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Oh Dios,
revélanos quién es el Hijo. Porque si los demonios sabían quién era Jesús, nosotros con mayor razón tenemos que saberlo. ¿Quién es Jesús para nosotros? No minimicemos, no devaluemos el nombre de Cristo Jesús. Cantábamos ese inigualable, incomparable. ¿Verdad que Él es inigualable? No hay nadie como Él. No hay nadie como Él. Él lo supera todo. Él supera tu trabajo, tu salud. Él lo supera todo. Porque Él es todo para nosotros. Por eso somos puntuales. Por eso dejamos lo que sea por Él. Porque Él es lo más importante para nosotros. ¿O no? ¿Verdad que sí? La diversión no se compara. Está en la presencia de Dios. Entonces, por eso lo dejamos todo, ¿verdad? Miren, quiero que vean, Dios necesita un vaso especial para usar a los hombres. Quiero que busque Segunda de Corintios capítulo 4, Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 6. Estamos llamados todos a servir. Todos Dios nos puede usar. No hay un vaso especial. Lo único que necesita Dios es un vaso disponible. Dice 2 de Corintios 4, 6 al 10, vamos a leer. Dice, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en vuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Seguimos leyendo el versículo 7, dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Amén. 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 Cuando Jesús es todo para ti, hermano, no importa lo que pase, no importa lo que vivas, Él es todo para ti. Y la vida de Cristo se va a manifestar en ti. Amén. Así que yo les invito a que tengamos esta actitud de Pablo. Y no, Pablo no era la gran personalidad. Dice que cuando llegaba les causaba risa. Según algunos historiadores, hacen la biografía de Pablo, bajito de estatura, pelosito. Dice que era una persona que no lo impactaba. Sin embargo, Dios lo llamó, Dios derramó su gloria en él. Dios lo usó. No menospreciemos a cualquier vaso que Dios quiera usar. Porque Cristo puede llamar a cualquiera de ustedes. Cualquiera. De hecho, que todos somos los llamados, todos llamados. Él escoge a los que están dispuestos, pero todos somos llamados. Pero no haga lo que hizo esta gente. Ay, no es Jesús el carpintero. Muchos pueden decir, no es Fernando, pues. Un poco más porque es el yerno del pastor. No. Dios lo puede usar cualquiera de ustedes. ¿O no? Sí. ¿Verdad que sí? Pero a veces, ¿sabe dónde viene el menosprecio? En la casa. En la casa, con los suyos. Yo a veces me pregunto, a veces tiene la costumbre de decir, no acá, en otro lugar, el Fernando. No. En el momento que Dios lo ha llamado y Dios lo está usando, tienen que verlo como un vaso así. De barro sí, pero Dios deposita su gloria en un vaso dispuesto. Y tenemos que ver a Jesús. No dice así Pablo, a ver, quiero que vean el último versículo, por favor, el versículo 10. Dice aquí, llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. La persecución, las críticas, la murmuración, entonces es bueno
para ver el vaso. Pero acuérdense, ahí entonces se manifiesta la vida de Cristo. Amén. Entonces, yo les invito a que digamos, ¿quién es Jesús? ¿Dónde se mueve Jesús? ¿No se mueve Jesús en los hombres? Si nos va a hablar Jesús, ¿a través de quién nos va a hablar? A través de los hombres, ¿no? Entonces yo le pregunto a usted, ¿quién es Jesús para usted? ¿Cómo espera que Jesús le hable? Si Dios va a usar a un hombre, es un hombre común y corriente. No esperen a alguien muy especial. Es que yo espero que venga la persona. Si viene alguien diferente, a ese sí Dios lo va a usar, me va a hablar. No, hermanos, Dios se va a mover en medio de nosotros. Y yo estoy anhelando que de aquí salgan predicadores, que salga un grupo de alabanza. Estoy orando para que se levante un grupo de alabanza. Levitas, salmistas, personas que toquen instrumentos, pero que realmente tengan el anhelo, el deseo de glorificar a Dios, que no busquen la fama, que no busquen el reconocimiento. El reconocimiento llega, pero todos siempre le vamos a dar la gloria a Dios. A Dios. Yo siempre les he dicho, hermano, Dios nos ha permitido a 4 personas verlas resucitar. Nunca me he colgado el letrero de decir, soy resucitador de muertos, No, yo les digo, si Dios le place, vendrá el 5. Y espero no sea usted. Pero hermanos, Dios tiene poder, pero hay que conocer a Jesús. ¿Quién es Jesús para ti? Yo quiero que te lleves esta pregunta. ¿Quién es Jesús? No lo hagas, porque mire, regresamos a Marcos donde iniciamos, por favor. Marcos capítulo 6. Y quiero que vean. Dice el versículo 4. A ver, permítame, no, tantito. Sí, el versículo 3 dice, ¿no es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Jacobo, de José y de Judas y de Simón? Son 4, no eran 3, son 4. ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía, no hay profetas sin honra sino en su propia tierra. Y entre sus parientes y en su casa. Es el lugar donde menos va a ser aceptado. Estoy seguro que si aquí, por ejemplo, cuesta trabajo que ustedes vean a Fernando como un ministro de Dios, como un predicador de Dios, en su casa, ay Fernando, pero si te vimos, ¿qué nos vas a decir tú? Porque cuesta aquí imagínense, dice, y entre sus parientes. Imagínense entre los parientes lo que se decía, si este es hijo de pecado, ni siquiera es hijo de José. Ahora nosotros lo hemos visto, no fue ni a la sinagoga estudió, ni estudió con los fariseos. ¿De dónde tiene esta sabiduría, pues? ¿Sabe que una de las cosas que a mí en lo particular me ha impactado es que a veces la gente me pregunta, ¿y dónde aprendiste? ¿En qué escuela estudiaste? Digo, en la escuela del Espíritu y en la UB. En la UB estudié, ahí me gradué. En la Universidad de la Vida, no en la Universidad de Artesana. ¿Sí? Entonces, hermanos, cuando a mí me preguntan dónde estudié, de verdad créanme, la mejor escuela, el mejor maestro es el Espíritu Santo. No digo Jesucristo, yo me voy, no los voy a dejar solos, voy a rogar al Padre, enviaré el Consolador, el Espíritu Santo, para que Él les hable, Él les enseñe, Él les guíe. El mejor maestro se llama Espíritu Santo. ¿De qué estaba lleno Jesús cuando enseñaba? Del Espíritu Santo. Y por eso dice que se admiraban de la doctrina de Él. Se admiraban de lo que hacía, de los milagros. Porque no lo hacía Jesús, lo hacía el poder del Espíritu Santo. No hacemos nada, nosotros solamente somos vasos. El que lo hace se llama Espíritu Santo. Y la gloria siempre va a ser para Él, hermanos. Amén. No nos jactemos de nada.
simplemente le tenemos que dar la gloria a Él. Por eso me impacta, porque cuando no lo reconocían dice, y no pudo hacer ningún milagro, porque aquel que menosprecia el vaso nunca va a poder ver la gloria de Dios. Escúchelo bien. Por eso usted va a encontrar en la Biblia a Pablo escribiendo a los Corintios, le dice, los que sirven al Señor sean tenidos por dignos de doble honra. ¿Y sabe qué quiero decir eso de doble honra? Le voy a decir cómo podían haber honrado los suyos a Jesús. Primero, número 1, hablando bien de Él. Le hubieran dicho, no, Jesús no es el hijo de José y María, Jesús es el hijo de Dios. A Él tenemos que obedecer, a Él tenemos que seguir. ¿Sabes qué? Estaban honrándolo en palabra. Pero dijo Pablo que deben ser tenidos en dignos de doble honra. ¿Cuál es la siguiente honra? En la Biblia nos muestra que los hombres somos más duros para servir a Dios, como que nacimos en Monterrey. ¿Saben por qué dicen que nace en Monterrey? Porque en Monterrey son muy famosos los de Monterrey porque les duele esta parte. Son regios. ¿Ah? ¿Sí saben, verdad? Bueno, dicen, pero sí, no sé cómo sea ahí en Monterrey, ni he ido. No sé, estoy hablando quizás de más. Pero es el dicho común que hay. Ahora, escuchen bien esto. ¿Sabes quiénes honraban a Jesús durante su ministerio? ¿Alguien sabe quién honraba a Jesús con su ministerio? Las mujeres. Había viudas que eran las que sustentaban. Eran las que sustentaron su ministerio, las mujeres viudas. Está una tal Juana que tenía demonios y cuando se liberó, dice, y puso todo su dinero, su fortuna al servicio de... Sí, porque uno dice, ¿de dónde sacó Jesús? Si era siempre carpintero, luego deja su oficio y se va al ministerio. Después de 30 años no tiene nada, no tenía ni casa. Jesús no tenía ni casa, Y resulta que ahora va al ministerio. ¿Y quién lo sustenta? Esas mujeres. Porque Jesús quiere que hablemos bien de Él. Porque Jesús quiere que apoyemos su ministerio. ¿Ven? Y esos ministerios hoy, Él dice que los dio en vasos de barro. Estableció los ministerios para la edificación del cuerpo de Cristo y dice la palabra que todos aquellos que sirven en el ministerio sean tenidos por dignos de doble honor. Que hablen bien de ellos y que... Ya, ahí lo dejamos, un punto suspensivo. Ustedes saben, porque ya lo dijimos. ¿Ok? ¿Entendido? Bueno, póngase de pie entonces. Póngase de pie. Te alabo, Señor, y yo te doy gracias porque esta pregunta que tu palabra nos enseña que se lo hiciste a tus discípulos, no lo podemos pasar por alto. Somos tus hijos, somos tus discípulos, y esta pregunta nos viene a confrontar. ¿Quién eres tú para nosotros? Está bien la opinión que pueda tener cualquiera de los que han oído acerca de Jesús, pero nosotros que te hemos decidido seguir, no podemos ser ignorantes. No puede ser que los espíritus inmundos, los demonios, puedan conocer más que nosotros. Nosotros sabemos quién eres para nosotros. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el Hijo del Dios todopoderoso. Y en ti estamos, y en ti estamos completos, en ti estamos seguros. Tú eres todo para nosotros, Señor. Padre, yo creo que esta palabra llega a nuestras vidas en un momento donde necesitamos ser confrontados para saber quién eres tú para nosotros. Nuestra identidad en ti nos va a ayudar a ser más eficaces, a ser mejores hijos de Dios, a manifestar tu gloria, a mostrarte a ti, para que el mundo que no te conoce te pueda ver a través de cada uno de mis hermanos, Padre. En el nombre de Jesucristo te lo pido. Gracias, Señor. Amén. Amén.